Iglesia, Dios les bendiga en este día jueves. Hoy estamos en jueves 24, si no me equivoco. Y bueno, hermanos, pues es una bendición. Disculpe, el jueves 25, estoy checando aquí ya, jueves 25. Y bueno, pues una bendición, hermanos, para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. El día de ayer, hermanos, no nos fue posible hacer la transmisión. Estamos teniendo por acá ciertos problemas técnicos. La verdad es que la Comisión Federal de Electricidad está pasando por las colonias y avisa unas horas antes que van a hacer corte de luz para dar mantenimiento en las diferentes colonias de la ciudad. El punto es que a veces notifican esto a ciertas colonias, pero nos vemos afectados las colonias que estamos muy cerca de ellas también. Así que es por eso, hermanos, que el día de ayer no nos fue posible el llevar a cabo la transmisión, hermanos, pero el día de hoy estamos aquí muy contentos de poderla hacer. Y bueno, hermanos, pues ha sido una semana de muchos contrastes. Ha sido una semana de ser iglesia. El domingo celebrábamos nuestro 17 aniversario. Eh, y la verdad que yo salí muy contento, hermanos, el domingo. Me gustó mucho el culto, no sé usted, eh, todo lo que hacemos para Dios, hermanos, de manera genuina, de todo corazón, nos debe de gustar y me gustó mucho porque estuvimos ahí todos como iglesia. Estuvieron los hermanos de Quintero, algunos hermanos que teníamos ya tiempo de no verlos por diferentes motivos, estuvieron ahí también. Tuvimos la predicación de la palabra, tuvimos el sacramento de la Santa Cena, hermanos. Pudimos ofrendar a nuestro Dios de manera especial y, hermanos, pudimos convivir como iglesia, hermanos. Algo que teníamos ahora sí años que no llevábamos a cabo. Y la verdad es que es muy hermoso. Tuve la bendición de sentarme con nuestra hermana Artemisa, su hijo Donato, su esposa, la pequeña Sarita, que todos amamos a la pequeña Sarita, una de las sobrinas de la hermana Artemisa, que ahorita se me fue el nombre de ella, pero que es parte también de nuestra iglesia, la hermana Blanquita, la hermana Juanita, hermanos. Y estuvimos platicando mucho, hermanos, cosas de la familia, cosas que nos interesa a todos. Vi las demás mesas, todos platicando, conviviendo, saludándonos unos a otros. Nuestro hermano Carlos Castillo, que Dios le permitió cumplir 63 años, hermanos, en ese día también. Su hija Carla y su esposo y su pequeño hijo estaban también ahí con nosotros. Y hermanos, fue algo muy bonito. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por hacer posible todo esto. Dormimos con una noticia muy triste: la partida de nuestra hermana Matilde a la presencia de nuestro Dios. El día lunes, hermanos, estuvimos acompañando a nuestros hermanos en la funeraria, en el cementerio. El gozo, al día siguiente la tristeza, pero es parte de ser iglesia, y es lo que yo les decía el domingo. ¿Por qué celebramos? Porque somos iglesia, porque somos familia, porque somos una comunidad de cristianos redimidos por Cristo, adoptados por Dios, y que estamos juntos, hermanos, para las buenas y para las malas. Estamos juntos para adorar a nuestro Dios, estamos juntos para aprender más de Él, estamos juntos para animarnos a seguir adelante, hermanos. Y esto ha sido esta semana. El día de hoy tuve oportunidad de platicar con nuestra hermana Carmen Luz. Gracias a Dios están bien, sus hijos están bien, fortalecidos en el Señor, llevando a cabo actividades necesarias en estos momentos. Y hermanos, sé que algunos de ustedes los han visitado ya, nos da mucho gusto eso, hermanos. Y el próximo domingo nos veremos con la ayuda de Dios todos en el templo. Así que, hermanos, ha sido una semana de mucha bendición porque
Hemos podido mostrarnos como iglesia, hemos podido ver la mano de Dios fortaleciendo el corazón de su pueblo, hemos podido estar con los que se gozan, hemos podido estar con los que se duelen. Continuamos adelante con la esperanza cierta de que un día, al igual que ya nuestra hermana Matilde está en la presencia de Dios, así usted y yo un día también estaremos ahí. Uno de los temas que toqué en la funeraria el lunes pasado fue el de Job, donde dice: yo sé que mi Redentor vive y que un día lo veré cara a cara. Y hermanos, fue una palabra que en lo personal tocó mi vida, y más por el momento en que estábamos, pero una palabra, hermanos, que yo les decía ese día ahí, hoy nuestra hermana Matilde puede comprobar, yo le decía en ese momento, que todas las promesas, todo lo que él escuchaba domingo a domingo, todo lo que él leía en la Biblia, todo lo que su esposa y sus hijos, su familia le comentaba de la palabra de Dios, es verdad. Sí existen esas calles de oro, sí Dios ilumina todo y no hay necesidad de sol, y Dios sana toda herida, toda dolencia. Así que hermanos, ha sido una semana de mucha bendición para todos. A pesar de que nos duele la ausencia, la partida de nuestra hermana Matilde, sigue siendo de bendición. Y conforme vamos madurando en la fe, nos vamos fortaleciendo en ella, lo vamos entendiendo. Así que, hermanos, ha sido una semana de bendición. Ya muy pronto, hermanos, esta semana o este mes de noviembre va a concluir y, hermanos, entraremos a diciembre. También, hermanos, en estos próximos días estaremos concluyendo, lo doy como un aviso, las preguntas del libro de Proverbios, de los devocionales que estamos haciendo día con día, basado en Proverbios. Y a partir del día 1 de diciembre, hermanos, estaremos dando lugar a una serie de devocionales navideños. Son 25 devocionales, va a ser uno por día, incluyendo el domingo, hermanos, el cual estaré enviándoles, y de ahí estará basada las preguntas, hermanos, que será durante el mes de diciembre. Este devocional, estos cuestionarios que estaremos llevando en el mes de diciembre, concluirán el día 25. Y bueno, estaremos descansando, hermanos, hasta volver en enero para continuar con otro tipo de material que siga edificando nuestras vidas. Así que, hermanos, hay muchas cosas por hacer. Quiero adelantarme, hermanos, y bueno, esto no lo he platicado con la directiva, lo estaré haciendo el próximo domingo, Dios mediante. Pero se nos viene Navidad y se nos viene lo que son las noches invernales que normalmente hacemos en los diferentes hogares. El día de hoy, hermanos, en lo personal me lo tomé para descansar. He estado aquí en mi casa, no he salido en todo el día. Y la verdad es que estuve considerando muchas cosas y gozándome en el Señor también en muchos aspectos. Y me doy cuenta, hermanos, que entiendo que la pandemia sigue, entiendo que los cuidados deben de existir, y yo creo que todos estamos conscientes de eso, pero también entiendo, hermanos, que nuestro Dios está por encima de todas las cosas. La mayoría de nosotros salimos a atender nuestros trabajos, nuestros negocios, nos cruzamos con gente, con conocidos, convivimos, platicamos. Vuelvo a decir, guardando los respectivos cuidados que todos tenemos, hermanos. Y por ello, hermanos, considero
que el gozo del Señor, el gozo de la celebración de su nacimiento, el gozo de estar reunidos, hermanos, en su nombre, conviviendo unos con otros y aprendiendo de su palabra, hermanos, este año lo debemos de tener, si así lo tiene bien la directiva, que llevemos a cabo las reuniones, hermanos, en los hogares, reuniones de Navidad. Así que pronto estaremos dando el aviso, espero yo, confío en Dios si esto es aprobado. Y hermanos, el poder tener estas noches en los diferentes hogares con todos los cuidados necesarios. Pero la vida de iglesia debe de continuar. Así que hermanos, yo le invito a ustedes. Este domingo pasado platiqué con muchos de ustedes y varios me decían, he estado viajando, otros me decían, estoy viajando por trabajo todos los días, estoy conviviendo con mucha gente. Otros más, pues seguimos en el trabajo con los respectivos cuidados, todo eso. Hay mucha gente que está volviendo a entrenamientos, hay muchas cosas. Hermanos, espero en Dios, hermanos, y en la directiva y en ustedes podamos tener esas noches de Navidad en los hogares. Es de mucha bendición, hermanos, y la verdad es que necesitamos alimentarnos, necesitamos fortalecernos día a día, hermanos, más y más de la bendita palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues bienvenidos todos a este estudio bíblico. Bendito Dios que nos da la capacidad de tener el internet y en este caso este espacio en YouTube y, hermanos, tener nuestro canal como iglesia. Vamos a seguir hablando, hermanos, en el aspecto de cristología. Tal vez usted diga, bueno, pastor, ¿por qué voltea tanto hacia un lado? Bueno, de este lado tengo el iPad donde tengo todo el estudio que vamos a hablar ahorita. Y bueno, como es una luz blanca, me llama la atención siempre y estoy volteando. Aquí abajo tengo mi celular con la lectura bíblica que vamos a llevar a cabo. Y bueno, estamos en un pedacito de mi casa que es acá abajo en el comedor. Y hermanos, vamos a tener este estudio sobre cristología. Y vamos, hermanos, a tener la lectura bíblica. Discúlpeme si estoy un poco serio, más de lo normal. Le decía, hoy me lo tomé de descanso, no me he sentido muy bien, ha habido muchas cosas, aspectos, cansancio físico, cansancio mental, un desgaste, hermano, que hemos tenido por diferentes motivos, pero todo está bien, estamos bien en el Señor, estamos fortaleciéndonos en el Señor. Así que vamos a leer la Biblia, hermanos, vamos al Salmo 81, acompáñenme al Salmo 81, versículos del 11 al 16. Salmo 81 del 11 al 16. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta y juntos podamos leer este pasaje de la Biblia. Salmo 81 del 11 al 16 dice así: Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, todopoderoso Señor, por la gran bendición que nos das de reunirnos en tu nombre para hablar de tu palabra bendita, Señor. Bendice este tiempo que estamos hablando, a los que escuchan, bendice a tu iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. El miércoles pasado, queridos hermanos, nos quedamos e iniciamos lo que es, hermanos, el llamamiento y la regeneración. Hablamos de lo que es el llamamiento externo, que es lo primero que Dios hace, hermanos, a nuestras vidas, para inyectar en nosotros, hermanos, la fe para creer en Jesús y ser salvos. Ahora, hermanos, vamos a seguir hablando de eso, hermanos,
en lo que se denomina llamamiento universal. El llamamiento externo que hace Dios, hermanos, es universal. Yo les decía el miércoles pasado. ¿Qué significa que sea universal? Bueno, lo que significa, hermanos, es en el sentido que ese llamado viene a todos los hombres, en todas las edades, a quienes se les predica el Evangelio. El llamamiento universal no está limitado a ninguna edad, a ninguna nación, a ninguna clase social, hermanos. Y es hecho, hermanos, al hombre pecador, de modo, hermanos, que todos, absolutamente todos los hombres, todas las mujeres, de todas las edades, tienen la oportunidad de ser elegidos por Dios, dependiendo de la respuesta a este llamado universal. Vamos a leer una cita, hermanos. Acompáñenme a leer una cita bíblica. Está en Isaías 45, 22. Isaías 45, 22, hermanos. Vamos allá. Yo le invito para que leamos juntos este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Isaías 45, 22 dice de la siguiente manera: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjense qué interesante. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos, vengan a la salvación. Ahora, ¿quiénes? Dice la Biblia, todos los términos de dónde? De la tierra, es decir, todo humano que habita en este mundo, en cualquier edad, es decir, en cualquier año pasado, hermanos, hasta el día de hoy, Dios los llama a ser salvos. Esto, hermanos, quita la idea de que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué unos sí son salvos y otros no son salvos? ¿Por qué Dios escoge a unos y a otros no los escoge? Bueno, es una idea equivocada. Una idea en la cual, hermanos, pareciera que Dios en su injusticia, así lo dicen, decide salvar a unos y a otros no. No es así. El llamado a la salvación es universal. A todas las edades, todos, no importa nación, no importa edad, hermanos, no importa color de piel, son llamados a la salvación. Aquí el punto, hermanos, es que este llamado, hermanos, por venir de Dios es de un gran significado. Él llama a los pecadores, en realidad, y desea tiernamente que acepten la invitación. Y con toda sinceridad Dios promete la vida eterna a los que se arrepienten y creen. Pero, el punto, hermanos, es que no todos se arrepienten, no todos creen. Yo les he puesto ya muchos ejemplos, hermanos. Les he dicho que en diferentes ocasiones nuestra iglesia ha sido visitada por mucha gente que hoy ya no está. Y algunos han ido a otras iglesias, otros, la verdad, no sé. Pero no basta con ocupar un lugar en el templo. No basta, hermanos, con un día decir que sí. No basta incluso el haberse bautizado. Pero si no hay un arrepentimiento genuino y si no hay el fruto del Espíritu Santo, hermanos, si no hay una constancia, hermanos, esa persona pudo estar ahí en el templo, pero no es salvo. Aún ha habido muchos pastores, hermanos, que han pasado por esto. Así que, hermanos, en ese llamamiento universal que Dios hace, queridos hermanos, hay lo que hemos denominado el llamamiento formal. ¿A qué nos referimos con un llamamiento formal? Bueno, dentro del llamamiento externo que Dios hace, Dios mantiene su demanda al pecador. Es decir, el Evangelio lo que da a conocer, queridos hermanos, es que aquel que no acepta a Jesús como Señor y como Salvador, hermanos, simplemente, hermanos, no tiene salvación y no tiene vida eterna. Es decir, el Evangelio es una espada de doble filo. Por un lado, expone la salvación, ofrece la vida eterna y ofrece
la promesa de vivir con Dios por toda la eternidad. Pero aquellos quienes no creen en esto, queridos hermanos, y después de haber recibido la invitación, es decir, después de haber escuchado el Evangelio, bueno, ¿qué es lo que sucede? Están conscientes de la demanda que Dios sigue haciendo de sus vidas, sobre que están lejos de Dios y están, hermanos, en pecado, y que si no se arrepienten, simple y sencillamente no tendrán salvación y vida eterna con Dios, aunque sí tendrán vida eterna, pero en el lago del infierno, que la misma Biblia habla de ellos. ¿Es duro? Sí, hermanos, es muy duro. Tengo una amiga, una compañía en la que trabajamos, que siempre me dice: Mario, a la gente la tienes que espantar, a la gente le tienes que decir qué le va a pasar si no se atiende. Y al principio decía: es muy dura. Ella se llama Noemí. Digo: Noemí, eres muy dura. Dice: Mario, es preferible ser dura o duro y decir la verdad, que la gente entiende, que la gente haga algo por ellos, a sobarle la espalda y decirle: con que seas bueno, con que no hagas nada malo, con eso te vas al cielo. Y, hermanos, es verdad. El Evangelio es una espada de doble filo, hermanos. Por un lado ofrece salvación y vida eterna. Por el otro lado, a los que no creen, hermanos, les sigue declarando que hay una condena eterna para los que no acepten a Jesús como Señor y como Salvador. Por lo tanto, hermanos, si rechazan la demanda de Dios, simplemente, hermanos, aumenta su culpa, es decir, aumenta el motivo por el cual estarán separados completamente de Dios. Vamos ahí mismo a Isaías, solamente que el capítulo 1, versículo 18 al 20, Isaías, capítulo 1, versículos 18 al 20, hermanos. Yo espero que usted esté ahí. Dice así la palabra de nuestro Dios: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, el Evangelio, hermanos, es la presentación de las buenas nuevas de Dios. El llamamiento externo es a través del Evangelio. ¿A quién se predica el Evangelio? A todas las naciones. ¿De qué depende, hermanos, que la persona acepte este llamamiento externo? Bueno, depende, hermanos, simplemente de escuchar, de oír, de creer, de entender, hermanos. Pero si no se hace, hermanos, simplemente el Evangelio anuncia el lado negativo del mismo. ¿Cuál es el lado negativo del Evangelio? Si no aceptas a Jesús, entonces tendrás una condenación eterna. Así que el llamamiento externo sirve para las dos cosas: para advertir y también, hermanos, para salvar. Así que, hermanos, eso también, las anotaciones que tengo por un lado, yo les decía, eso también, hermanos, es señalado por Dios como la junta de los elegidos de todas las naciones de la tierra, y debería de juzgarse como una bendición para los pecadores, a pesar de que pueda convertirse en una maldición. ¿Por qué bendición para los pecadores? Bueno, porque simple y sencillamente, hermanos, todo el mundo somos pecadores, tuvimos la bendición, han tenido la bendición y tendrán la bendición de escuchar el Evangelio mínimo una vez en su vida, mínimo una vez. ¿Qué pasa si esa persona no acepta a Jesús? Hermanos, fue una bendición que tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Se creyeron superior a Dios, creyeron que no necesitaban a Dios, que eran más listos que Dios, hermanos. Y bueno, lamentablemente tendrán que sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. Así que, hermanos,
a pesar de que se pueda convertir esto en una maldición, conforme lo leímos en Isaías 1 del 18 al 20, finalmente el llamamiento externo, que lo decíamos el miércoles pasado, puede ser una predicación, un canto, una poesía, hermanos, una actividad evangelística con payasos, con marionetas, con lo que usted quiera, sirve, hermanos, también para justificar la condenación de los pecadores. Si ellos, hermanos, no aceptan, jamás podrán decirle a Dios, hermanos, nunca escuché el Evangelio. Para lo del lunes, que estuvimos en la funeraria, leí muchos pasajes cuando iba de camino de aquí a Mante, tratando de preparar los mensajes que fueran necesarios darlos ahí en la funeraria o en el cementerio. Y uno de los pasajes que yo leía este lunes, camino a Mante, era el pasaje donde dice que al principio, cuando Jesús fue crucificado, con los dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, al principio los dos ladrones vociferaban en contra de Jesús. Lo maldecían, lo criticaban, se burlaban de él, como hoy en día mucha gente critica a Jesús, critica a la iglesia, se burla de ella, hermanos. Pero el que estaba a la derecha empezó a escuchar lo que la gente que estaba allá abajo decía de Jesús. Y es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces ellos estaban escuchando, él estaba escuchando lo que la gente decía, lo que Dios les había mostrado a través de Jesús. Y esa plática que nunca fue hacia él, pero que él escuchó, esa plática entre los discípulos que estaban escondidos, entre las mujeres que seguían a Jesús, entre los discípulos secretos de Jesús, fue el Evangelio, fue el llamamiento externo que Dios usó. Y es entonces cuando este hombre se convence de que es pecador, se convence que un día va a haber un juicio y que si no acepta a Jesús como Señor y como Salvador, iría al infierno para toda la eternidad. Y es cuando Jesús le dice, es cuando este hombre le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esta misma plática que el que estaba a la derecha de Jesús había escuchado, era la misma plática que el que estaba a la izquierda de Jesús había escuchado también. La misma. Los dos vieron a la misma gente que lo hablaba. Pero el de la derecha creyó. Y el de la izquierda no. Entonces aquel que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, escucha las palabras de Jesús y que le dice, hoy mismo estarás ahí. Y se cumplió. Pastor, ¿dónde dice que se cumplió? En las palabras de Jesús. Si usted no cree en la Biblia, hermanos, discúlpenme, pero está perdiendo el tiempo. Tenemos que creer en lo que leemos, en lo que escuchamos. Si no vamos a creer, hermanos, no gaste su tiempo, hermano, yendo a un templo, leyendo la Biblia, escuchando este u otros mensajes de cualquier pastor. Yo creo en eso porque Jesús lo habló. Y así es el llamamiento externo. Esto que le platico de estos ladrones no está aquí en mis escritos, en mis apuntes, pero viene ahorita, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar muchas cosas que estudiamos. Así que, hermanos, el de la izquierda menospreció la oferta de la salvación, así que su culpa se hacía más clara a cada momento. Acompáñenme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39 y 40. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, fíjense. Y no quieren venir a mí, dice Jesús, para que tengan vida. Es ahí, hermanos, donde honestamente no entendemos a los que no quieren venir a Jesús. No entendemos a los que ya habiendo oído el Evangelio se alejan de él y aceptan la voz del enemigo que les habla al oído y los engaña. No entendemos. No entendemos a los que, sabiendo el bien que el Evangelio les hace, prefieren escuchar otras voces, hermanos, que los alejan de la palabra de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y si no vienen a Jesús, entonces, ¿no van a tener vida? No. Ahora, ¿van a seguir viviendo en este mundo? Sí, yo no digo que vaya a morir en ese instante. Pero un día va a llegar la muerte primera. Pero también va a llegar la muerte segunda. ¿Cuál es? El estar separado por completo y para toda la eternidad en un lugar de castigo de Dios. Así que, hermanos, el llamamiento externo es así, hermanos. El llamamiento externo puede ser una plática, puede ser una oración, puede ser una predicación, puede ser una clase, puede ser un canto, puede ser una poesía, puede ser un folleto. Pero el llamamiento externo del Evangelio es una espada de doble filo. Uno es para salvación y para vida eterna, y el otro es para dejar muy claro que rechazaron la oferta de salvación y con ello hacer su culpa más clara todavía. Para terminar, que con esto concluyo, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 5 y 6. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 19, así rápidamente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que, hermanos, bendito nosotros, bendito ustedes que han recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Pero yo sí le quiero invitar en el nombre de Jesús, trabaje en sus hijos, su familia, su esposo, su esposa, sus conocidos, que aún no han recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Que el llamamiento externo en ellos se vuelva a presentar una y otra vez y otra vez y otra vez, para que no pasen a la muerte segunda. Próximo miércoles continuamos hablando del llamamiento ahora interno, cómo hace Dios esa regeneración. Vamos a orar y con esto concluimos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has dado de escuchar tu palabra santa. Bendice tu palabra, toca nuestras vidas, Señor Celestial. Bendice a tu iglesia en Mante y a todos aquellos que nos escuchan fuera de Mante, Señor Celestial. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo de manera presencial, física, en el templo. Hasta luego.